Mi nacimiento no fue esperado por nadie. Cuando mamá me llevaba en el vientre, ya había 2 hermanos mayores en casa y una hermana grande. Se suponía que iban a abortar, pero cuando mamá descubrió el embarazo, yo ya tenía 6 meses de vida dentro de ella. El médico dijo que su cuerpo estaba débil y que interrumpirlo a esas alturas podía resultar peligroso. Dicen que fue la abuela quien tomó la decisión ahí mismo, en el umbral de la puerta. «¿Una niña más? Pues que sea», dijo. «Ya tenemos 2 mujeres en la familia. Cuando crezcan, una para cada hijo, para traer nueras a la casa». Y así nací yo, sin que nadie me esperara, cargando desde el primer aliento con el peso de sostener a los hombres de los Peralta. Mamá no me quería. Ya tenía 3 hijos antes de mí. Para esta cuarta hija, la más pequeña, simplemente no le quedaba amor que repartir. Dicen que al día siguiente de darme a luz, ya estaba de pie trabajando. Era porque mi hermano mayor estaba a punto de empezar el colegio y había que conseguir dinero. Mamá salió a vender el maíz antes de que se secara del todo, y así, al segundo día de haber nacido, no volví a probar la leche de mi madre. Tampoco había dinero para leche de fórmula, claro. Pero siempre hay una solución. En el campo, cuando se cocinaba el arroz en olla grande, primero se separaba el agua de cocción, y luego se dejaba reposar el grano. Papá, mamá, mi hermana y mis hermanos comían el arroz. El agua de cocción era solo para mí. Quizás porque sabía desde pequeña que era mejor no molestar a los adultos, mi hermana mayor decía que yo era fácil de criar. Nunca lloraba, nunca hacía berrinches. Me quedaba quieta en la cama esperando que alguien viniera a darme de comer. Y salvo que el cuerpo se me quedó pequeño y flaco, y el pelo enredado y amarillo como paja de campo, nunca me enfermé de niña. A los 3 o 4 años ya hacía cosas en casa. Corría por los surcos del maíz, llevándoles herramientas a papá y a mamá. Iba con mi hermana mayor a lavar la ropa de toda la familia a la acequia. Me sentaba junto al fogón a avivar el fuego mientras ella cocinaba. Lo que más me gustaba era precisamente eso, el fogón. Porque mi hermana sabía que era torpe para mantener la llama viva, así que siempre me regañaba diciéndome que era una inútil, y de inmediato me empujaba a un lado para echarle leña a ella misma. Entonces yo me arrinconaba con un trozo de hilo de lana y hacía figuras con los dedos, esas que se trenzan y se cruzan sin que nunca se hagan nudos. En esos momentos mi hermana decía que era lista, porque con apenas 3 años ya hacía trenzados que ningún niño del pueblo había visto, y que jamás se enredaban. Pero aunque me hiciera la perezosa, al día siguiente ella volvía a llamarme para que le ayudara a cocinar. Los recuerdos de esos momentos junto al fogón son de los pocos momentos de infancia en que sentía algo parecido a la alegría. Yo creía que mi destino sería el mismo que el de mi hermana mayor: levantarse cada madrugada para cocinar para toda la familia, preparar la comida que mis hermanos llevarían a la escuela, fregar después de que todos terminaran, salir a cortar hierba para los animales, volver con la cesta repleta para el ganado, picar el forraje, cocinar el rancho de los cerdos y llevar el cubo al chiquero, limpiar el patio, ir a la acequia con la ropa de todos. Mi hermana tenía el día entero ocupado, minuto a minuto. Mamá decía que cuando ella se casara, todo ese trabajo me tocaría a mí. En ese entonces mi hermana tenía 12 años. Mamá decía que en 4 o 5 años ya estaría en edad de casarse. Así que yo andaba siempre detrás de ella, aprendiendo. Pero me preguntaba, ¿por qué mis hermanos no tenían que aprender? Tomás y Rodrigo, los 2 hermanos varones, cada mañana se colgaban la bolsa de tela que mamá les había cosido y se marchaban a la escuela. Por las tardes volvían, tiraban la bolsa al suelo y salían corriendo a jugar por los cerros. El giro de mi vida llegó una tarde calurosa y ruidosa. La tía Remedios vino a visitarnos y trató de convencer a papá y a mamá de que me mandaran a la escuela. La tía Remedios era distinta a todos los del pueblo. Era maestra. En aquella época, la única maestra mujer de toda la zona. La respetaban mucho. «Cuñada, no es que no quiera», dijo mamá, restregándose las manos con ese gesto de apuro que yo conocía bien. «Es que ya tenemos 2 chicos estudiando. La presión es grande. ¿Cómo vamos a tener dinero para Valentina también?» En aquel tiempo, la escuela primaria costaba dinero. Casi nadie mandaba a las niñas. Si alguien lo hacía, no se lo decían en la cara, pero todo el pueblo murmuraba por detrás: que qué tontos, criar también a la novia de otro. Pero la tía Remedios era diferente. Había llegado al pueblo huyendo de algo, sin padre ni madre, muy joven. Dicen que antes su familia tuvo dinero.
Por esa, en una época en que nadie sabía leer, la tía Remedios dominaba la gramática y las matemáticas, recitaba poemas de memoria y tenía una caligrafía que parecía de libro. Por esas cosas del azar, el inspector que vino del municipio a supervisar los colegios la descubrió y le ofreció un puesto como maestra rural. Cuentan que cuando se casó con mi tío Aurelio, mi abuela no la quería. Le parecía una mujer delicada, torpe para el campo, sin fuerza. Pero cuando la tía Remedios se convirtió en la única maestra del pueblo, la persona más instruida de la zona, y empezó a cobrar sueldo del Estado, mi abuela cambió de opinión. Salía a la calle y la gente la felicitaba por tener una nuera así. Decían que tenía mucha suerte. Después el tío Aurelio enfermó y murió. Y la tía Remedios sacó sola a su hijo Ernesto. Eso hizo que mis padres vieran que estudiar de verdad traía recompensas, que podías vivir mejor. Por eso, a regañadientes, sacrificaron lo suficiente para pagar los estudios de sus 2 hijos varones. ¿Pero una hija más? Imposible. Mira, dijo la tía Remedios. Yo pago los estudios de Valentina. Alcé la cabeza de golpe y la miré con los ojos muy abiertos. El asombro me había dejado sin palabras. Quizás la tía Remedios tampoco esperaba que mis padres fueran a costear mi educación. Había lanzado esa propuesta directamente, y no solo me había dejado sin habla a mí. Mamá también se quedó paralizada. «Ay, cuñada, ¿para qué?», dijo mamá después de un momento. «Mejor págale tú la escuela a Rodrigo». Rodrigo era mi segundo hermano, al que habían mandado a la escuela a tiempo cuando llegó su edad. La tía Remedios había ofrecido ayudarme a mí, pero mamá quería aprovechar la oportunidad para ahorrarse los gastos de Rodrigo. La miré boquiabierta. ¿Por qué no solo no me daba ninguna oportunidad, sino que además quería quitarme la que alguien más me ofrecía? Fue la primera vez en mi vida que sentí una rabia tan intensa, tan profunda, tan dolorosa. Una injusticia que me ardía por dentro. Miré a la tía Remedios en silencio y recé. Por favor, no te vayas. No te dejes convencer. Deja esa oportunidad para mí. La tía Remedios pasó a mi lado y me dio una palmadita suave en el hombro, como diciéndome que no me preocupara. Mira, le dijo a mamá. Cuando nació Ernesto me quedé mal del cuerpo. No puedo tener más hijos. Nunca tendré una hija. Así que quiero apoyar a una niña para que estudie. Las chicas son cariñosas, y cuando yo sea mayor tendrá con quién hablar. Pensé en Valentina, claro, porque tú eres familia. Pero entiendo que en tu casa hay mucho trabajo y necesitas a las 2 mujeres. Si no quieres que Valentina estudie, no insisto. Voy a preguntarle a doña Carmenza, que me ha dicho varias veces que quisiera que su hija estudiara. Dicho esto, la tía Remedios se dio la vuelta para marcharse. ¡Ay, no, cuñada, espera! Mamá había querido sacar partido, pero la tía Remedios no había caído en el juego. Mamá la agarró del brazo. Siéntate. Hablemos un poco más. Mamá no era tonta. Sabía que estudiar era lo mejor. En el pueblo, don Genaro había estudiado hasta 3º de bachillerato y llegó a ser contador del municipio. Andaba por ahí con su maletín, serio y respetado. Leandro también había estudiado algo antes de irse a trabajar a la ciudad. Dicen que allá, porque sabía leer y hacer cuentas, el patrón no quería mucho. Le daba los trabajos más livianos. Ganaba 30 o 40.000 pesos más que los demás al mes. Pero lo que más comentaban en el pueblo era el caso de Gloria, la hija de los Fuentes que vivían a la entrada. En su momento también se rieron de los Fuentes por mandar a estudiar a una mujer. Pero Gloria se esforzó, siempre primera del curso, y terminó técnica. Cuando se graduó le asignaron trabajo y encima encontró un buen marido. ¿Viste cuándo se casó Gloria? La suegra sola le dio de dote 2 millones. ¡2 millones!, decía la gente. Y el suegro es jefe de planta. Después de la boda, enchufó al hermano de Gloria en la fábrica. Esa noche, con la lámpara de aceite chisporroteando, mamá le describió a papá el futuro luminoso que me esperaba si estudiaba. Y encima no cuesta nada. La Remedios dice que ella pone la plata. ¡Qué suerte! «¿Pero por qué no le pide que pague a uno de los chicos?», dijo papá. «¿No daría lo mismo?». «Ay, hombre, la Remedios solo tiene un hijo. Quiere buscar una niña para criarla casi como hija. Si tuviera que ayudar a un varón, ¿para qué?». «Bueno, si la Remedios ve algo en Valentina, que vaya. Ella pone la plata. Después, cuando sea vieja, Valentina la ayuda. Nosotros no perdemos nada».
dijo papá con la cabeza girando como una moneda que cae. ¿Los hijos? ¿Cómo van a ir a cuidar a otra señora? Valentina es diferente. La seguimos criando aquí. Ella sale a estudiar, pero sigue haciendo sus tareas en casa. Cuando termine de estudiar, encontrará un mejor marido. Una mejor dote para nosotros. Y lo de cuidar a la Remedios, eso ya es problema de ella cuando se case. Hija que se va, agua que se derrama. Ya no es nuestra. Yo tenía 5 años y entendía apenas la mitad. Pero entendí lo suficiente. Para mis padres, que la tía Remedios me pagara los estudios era un negocio que no tenían cómo perder. La decisión quedó tomada. Ese fue el verano más feliz que yo había vivido desde que nací. Iba a la escuela. La tía Remedios aprovechó las vacaciones para pedirle a Rodrigo que me enseñara las materias básicas. Y fue entonces cuando me enteré de la verdadera razón por la que la tía Remedios había decidido apoyarme. No había sido por casualidad. Había sido por algo que ella observó. «Valentina», me preguntó un día, ¿las tareas de Rodrigo las haces tú? Rodrigo cursaba primero de primaria. La tía Remedios le enseñaba lengua y matemáticas, y ella misma revisaba sus cuadernos. La miré a los ojos y asentí despacio, temiendo que me fuera a redañar. Pero ella me pasó la mano por el pelo con suavidad. Tenía razón. La letra es completamente distinta a la de él. Más bonita. Y muy bien hecha. La tía Remedios contó que Rodrigo le había confesado todo. Yo podía imitar lo que me enseñaban con una fidelidad casi perfecta. La pronunciación, los números, las letras. Desde hacía tiempo sabía dibujar las 26 letras del abecedario en la tierra y contar del 1 al 100. Después Rodrigo, que encontró en esto una ventaja conveniente, le explicaba las lecciones del día a su manera, mientras yo trabajaba en el campo con mi hermana mayor, y me pasaba los deberes para que yo los hiciera. Algunos no los entendía, pero los copiaba con tanta exactitud que parecían originales. En realidad todo había sido idea de mi hermana mayor, que vio en mí algo y convenció a Rodrigo de que me enseñara a escondidas. Rodrigo hizo lo que ella le dijo, porque mi hermana lo había criado casi sola y él le obedecía en todo. Los tres lo guardamos como secreto hasta que la tía Remedios lo descubrió. «Valentina», me dijo aquel día acariciándome la cabeza, «tú tienes madera para estudiar. Cuida ese don que el cielo te dio. Con él puedes cambiar tu vida». Yo no sabía bien qué significaba cambiar la vida, pero sabía que si estudiaba, no me pasaría lo que a las chicas del pueblo que no habían ido a la escuela, que las casaban jóvenes y ya. Ese verano, mi hermana mayor me cuidó con un esmero distinto. Ni siquiera me dejó hacer el fogón. Quería que aprendiera todo lo que pudiera antes de empezar. Y además de eso, yo guardaba en el pecho una ilusión pequeña pero muy viva. Mis hermanos tenían bolsas de tela para llevar los libros. Pronto yo también tendría la mía. Cuando acompañaba a mi hermana al campo y veía pasar a los chicos mayores con sus bolsas al hombro, orgullosos, me llenaba de envidia. Pero ahora yo también iba a tenerla. También iba a correr por el camino de tierra con mis libros dentro, sintiéndome importante. Lo esperé durante semanas. Pero la noche anterior al primer día de clases, cuando me armé de valor y le pregunté a mamá, «Mamá, mañana empieza la escuela. Mi bolsa...» «¡Ay!». Mamá se dio una palmada en la frente. «Con lo que tengo en la cabeza, tú también empiezas mañana». Se puso a revolver el armario. Sacó una bolsa de plástico negra y la agitó un par de veces. «No hay tela de sobra. Lleva esto para los libros». Me quedé paralizada. 2 días antes había visto a mamá terminar 2 camisas nuevas para mi hermano mayor. Al día siguiente fui al colegio con esa bolsa negra de plástico. La tía Remedios vino a acompañarme a la matrícula. Cuando me vio con la bolsa, frunció el ceño apenas. Entró un momento a su cuarto y salió con una bolsa de tela. Era de Ernesto cuando estaba en los cursos pequeños. Ahora te sirve a ti para los libros. Ya dentro de la escuela, la tía Remedios pagó la matrícula. Yo miraba los billetes que cambiaban de mano y los contaba en silencio. ¡Cuánto dinero! Cuando terminaron los trámites, la tía Remedios se agachó delante de mí. «Valentina, no te preocupes. La tía no te pide que me cuides de vieja». Era evidente que había visto cómo miraba yo los billetes. Quería tranquilizarme. Porque antes, en casa, mamá le había dicho delante de ella que yo estudiaría bien y recordaría siempre lo que debía a la tía Remedios, que de ahora en adelante sería casi como una hija para ella, y que la cuidaría cuando fuera mayor. Mamá había dicho eso para que la tía Remedios se quedara tranquila y siguiera pagando.
Pero la tía Remedios no necesitaba ese tipo de garantías. Valentina, me dijo, estudia mucho. Pero no lo hagas por mí. Hazlo por ti. ¿Entiendes? Asentí con solemnidad. Y en mi interior pensé, tía Remedios, voy a estudiar mucho. Y también voy a cuidarte. Con su ayuda, comencé mi vida como estudiante. Ir a la escuela no solo le dio trabajo a la tía Remedios, también le dio más trabajo a mi hermana mayor. Aunque papá y mamá me habían dado permiso de estudiar, las tareas de la casa seguían siendo igual de numerosas. Así que mi hermana empezó a hacer el doble para que a mí no me llamaran a ayudar. En los veranos cacinantes, no descansaba ni al mediodía. Se partía la espalda bajo el sol, porque tenía miedo de que si las labores del campo quedaban sin terminar, mamá me llamara a mí. Yo no la defraudé. Desde que entré a la escuela, fui primera del curso sin excepción. Quizás era porque los primeros años el contenido era fácil. El caso es que Rodrigo y yo casi siempre llegábamos primeros. Mi hermano mayor, Tomás, sacaba notas mediocres, siempre al fondo del salón. En el pueblo decían que la inteligencia de la familia se la habíamos repartido Rodrigo y yo. Pero Tomás no aceptaba eso. Mamá lo adoraba. Era su primer hijo, el que la había hecho sentir por primera vez respetada en la familia de mi padre. Lo consideraba su talismán. De los 4 hijos, era su favorito. ¿Qué tiene de especial sacar primero en los cursos pequeños? Los de Tomás son más difíciles. A ver si cuando estos dos lleguen a esos cursos, sacan las notas que saca mi Tomás ahora. Tomás levantaba el mentón, inflado de orgullo. Era el más hábil para decir las cosas que mamá quería escuchar. Mamá, tranquila. Cuando salga adelante voy a darte todo lo que mereces. Y mamá se derretía. Cada vez que escuchaba eso, ese mismo día preparaba un huevo frito extra para Tomás. Un huevo. Algo que mi hermana mayor y yo mirábamos de lejos y que solo probábamos en las fiestas especiales. Una tarde llegué de la escuela con algo importante que decirle a mamá. Mamá, saqué 100 en todo. La miré con los ojos abiertos, esperando algo. Mamá dijo, y pareció recordar algo. Eso ya es el máximo. Entonces estudia menos y ayuda a tu hermano. Lo que él te diga que hagas, hazlo. No le quites tiempo de estudio. Yo entendí que estaba acordándose de que el día anterior, Tomás me había pedido que le lavara la bolsa, y yo me había excusado diciendo que tenía tareas. Me quedé tiesa. Las lágrimas me empujaban desde adentro, buscando salida. Y los días siguieron pasando, con su injusticia silenciosa y constante. Pasé de los cursos pequeños a los grandes. Seguí siendo la primera. Tomás ya estaba en bachillerato, con notas que nunca despegaban del fondo. Y aún así mamá seguía creyendo que él era el más listo de todos. Para el bachillerato de Tomás hacían falta más gastos. La carga de la familia era mayor. Mi hermana mayor ya no solo hacía el oficio de la casa y el trabajo del campo. Por donde vivíamos había mucha caña de guadúa. Y los vecinos se ganaban la vida tejiéndola y vendiéndola. Papá cortaba caña cada 2 días, y se la traía a mi hermana para que tejiera. ¿Y por qué no la tejían él o mamá? Papá decía que el trabajo del campo ya lo agotaba. Y mamá tenía una razón distinta. Una adivina le había dicho años atrás que si tocaba madera le traía mala suerte a sus hijos. Una vez, cuando Tomás era chico, mamá había pasado el día cortando ramas, y esa tarde Tomás corrió por el patio, tropezó con una rama recién cortada y se rajó el pie hasta sangrar. Mamá nunca volvió a tocar leña. Desde entonces ni siquiera encendía el fogón. Eso lo hacía mi hermana mayor desde los 6 años. A mí me daban ganas de decirle que la caña de guadúa no es madera, que es hierba. ¿Pero para qué? En esa familia había gente querida y gente que solo debía dar. Las hijas, las que no habían recibido ni una migaja de amor, eran las que tenían que seguir entregando. Y aún así, con todo ese apoyo que no merecía, Tomás llegó al examen de estado y reprobó. 190 puntos. No alcanzó ni para el bachillerato del municipio más pequeño. Mamá se quejó de que el examen estaba mal hecho y que le habían enterrado al más brillante. Pero el problema real era... ¿qué hacía Tomás ahora? No me importa, yo voy a seguir estudiando. Tenía 15 años y se revolcó por la sala pataleando. ¿Era porque le gustaba estudiar? No. Era porque papá ya le tenía reservados 2 lotes de tierra en el campo. Si no seguía estudiando, tocaba sembrar.
Tomás no aguantaba ese trabajo ni un día. Mamá miraba a papá con los ojos húmedos. Ay, el muchacho todavía está joven. ¿Y si le damos 2 años más? ¿Y el dinero? ¿De dónde sale? ¿Por qué este muchacho tan bruto no pasó ni en ese bachillerato de pacotilla? No me importa, quiero seguir estudiando. Tomás estiró el cuello y le gritó la respuesta a papá. El dinero. La voz de mamá bajó de tono. Zenaida, tenemos como... Mamá protegió a Tomás detrás de ella y pronunció esas palabras mirando de reojo a mi hermana mayor, que se llamaba Zenaida. El pecho se me cayó. Zenaida tenía 16 años. Varios hombres habían venido a pedir su mano, pero papá y mamá siempre habían demorado la decisión, porque ninguno de los pretendientes ofrecía lo que ellos esperaban. Pero la mirada con que mamá vio a Zenaida en ese momento era igual a la de los vendedores en la plaza cuando calculan cuánto sacarán por su mercancía. Iba a intervenir, pero Rodrigo me jaló del brazo hacia afuera antes de que pudiera abrir la boca. ¿Para qué chocar de frente? Entendí lo que quiso decirle después, cuando todo se resolvió. Tomás terminó cargando sus cosas y bajando a trabajar a la ciudad. Rodrigo actuó. No hizo gran cosa, en realidad. Solo trajo a casa a un compañero de clase. La compañera llegó con una bolsa llena de dulces y galletas, de esas que en la tienda del pueblo nunca habían entrado. Empaques bonitos y coloridos. Repartió de a poco, uno por persona. Y mientras masticaba, habló de su hermano. Esto lo compró mi hermano en la capital. Seguro ustedes no lo han probado. Lo dijo con la cabeza en alto, orgullosa. Contó que su hermano ganaba varios cientos de miles al mes, que había viajado en bus intermunicipal, que en el apartamento donde vivía podía bañarse con agua caliente desde la ducha. El hermano era conocido de Tomás. Habían sido compañeros en la primaria. Pero ese muchacho no era de estudiar. Apenas terminó la primaria, se fue con un tío a trabajar en la ciudad. Cuando volvió en las fiestas, llegó con el pelo con permanente, camisa floreada y chaqueta de cuero. Las chicas del pueblo lo miraban con otros ojos. Tomás lo envidiaba tanto que se le veía en la cara. ¿Para qué tanto estudio? Al final igual hay que trabajar. Mi hermano terminó la primaria y ya está ganando. Se ahorró 10 años de rodeos. Miren estas dulces. Mi hermano los compró cuando le subieron el sueldo. El mes pasado llegó en moto. Hasta el alcalde del barrio se la pidió prestada para dar una vuelta. La contaba de tal manera que casi convirtió a su hermano en el orgullo del municipio. Después de esa visita, Tomás no volvió a hablar de estudiar. Solo quería irse a trabajar a la ciudad. Y papá y mamá respiraron aliviados. Había muchos jóvenes del pueblo que se habían ido y de verdad habían ganado buen dinero. Mamá no quería que se fuera, pero pensando en que su hijo mayor volvería triunfante y lleno de plata, cerró la maleta, lo acompañó a la terminal y lo puso en el bus. Con eso, la boda de Zenaida también quedó en pausa. Esto Rodrigo me lo explicó después. Cuando uno no tiene fuerza suficiente, no sirve chocar de frente. Hay que desactivar el problema desde adentro. Yo asentí una y otra vez, masticando sus palabras. Rodrigo, ¿todavía queda algo de los dulces de tu amiga? Rodrigo me dio un manotazo en la cabeza sin contemplaciones. Ni soñando. Me costaron 5 tareas conseguirlos. El año en que Tomás se fue a trabajar, Rodrigo también pasó al bachillerato. Pero a diferencia de Tomás, Rodrigo había sido el primero en el examen de toda la zona. Así que el colegio del pueblo lo llamó de inmediato para decirle que entraba sin pagar matrícula. Del caserío al pueblo había que caminar media hora por la trocha hasta la parada del Chiva, y después montarse hasta el casco urbano. Era demasiado lejos. Rodrigo tendría que quedarse interno. Antes de irse, me puso una mano en el hombro. Sigue sacando esas notas. El año que viene tú también entras libre. Asentí. Pero el cambio llegó al segundo mes de que Rodrigo se fuera. Papá subió a cortar leña en el cerro y resbaló. Rodó por la ladera. El médico dijo que tenía la pierna y el brazo fracturados, además de raspones por todo el cuerpo. Necesitaba reposo total varios meses. Yo me enteré cuando volví de la escuela, sin haber hecho nada, sin saber nada. Mamá me miró con frialdad y me dio 3 cachetadas seguidas antes de empezar a gritarme. ¡Estudiar, estudiar! Por andar tú todo el día en la escuela, tu papá no tiene quien le ayude en el monte. Por eso se cayó. Yo creo que ese estudio ya no tiene sentido. Ya sabes leer, ya sabes hacer cuentas. ¿Para qué más?
Al final igual te vas a casar con alguien. Mañana le dices al profesor que no vuelves. Zenaida se asustó antes que yo. ¡No! ¡Mamá! Yo puedo con todo el trabajo de la casa. ¡Cállate tú! Mamá le cortó la palabra. Ya está decidido. Si las dos dicen una cosa más, su papá está en cama, pero yo las puedo zurrar igual. Le jalé el borde de la blusa a Zenaida suavemente y la llevé hacia el cuarto. Sobre esos padres, con tantos años de golpes y favoritismos, yo no guardaba ninguna esperanza. Solo pensaba en una cosa. ¿Qué tengo que hacer para que ella cambie de opinión? Así que en esa noche de verano, con los perros del pueblo ladrando a lo lejos, caminé sola más de 10 kilómetros por el camino oscuro. Esa noche fui a la casa de los padres de Gloria Fuentes. Volví a medianoche. A la mañana siguiente, antes de que yo saliera para la escuela, llegó Gloria. Me detuve un momento, pero entendí enseguida. Gloria traía una caja de productos de regalo. Mamá la recibió con una sonrisa. «Glorita, ¿cuándo volviste? Ay, ¿para qué te molestaste?» «Doña, vine anoche y me enteré de lo de don Aurelio. Vine a saludar». Gloria entregó la caja. Mamá la tomó sin esperar mucho. Gloria se fijó en mí. Mamá me llamó para que me quedara y atendiera la visita, porque en su opinión yo, con los años de escuela, sabía hablar mejor que Zenaida y le caería mejor a alguien tan instruida como Gloria. «¿Valentina? ¿Ya estás tan grande?» Gloria me tomó de las manos. «¿En qué año estás?» «En sexto». «¿En sexto ya? ¿Y cómo vas en el estudio?» «Siempre primera», respondí un poco avergonzada. Gloria abrió los ojos, encantada. «¡Doña! Su hija está mejor que yo en mi época». Yo no pude mantener el primer puesto todo el tiempo. Mamá agitó la mano, diciendo que no podía compararse. «¿Sí? ¿De verdad? Doña, pregúntele a mi papá. Yo nunca pude mantener ese puesto tanto tiempo». «Ay, Valentina, tienes que seguir así. Cuando termines, ven a trabajar conmigo. En la zona industrial siempre necesitamos gente preparada, con buen nivel. Y no solo en nuestra empresa. En todo el parque hay escasez de personal calificado. Cuando termines, ven y te peleamos». Mamá escuchó eso, y los ojos le brillaron. «¿Y qué nivel de estudio se necesita, Glorita?» «Por lo menos bachillerato completo». «Ah, y eso no son sino unos años más. Doña, ya va a ver cómo la disfruta cuando Valentina salga adelante». Cuando Gloria se fue, mamá me mandó al colegio sin hablar de retiro. No volvió a mencionar el tema. Gloria me esperaba a la salida del camino. Ahí supe. Yo la había llamado la noche anterior desde la casa de sus padres, y ella había manejado de noche para volver. «Gloria, igual con que el papá de usted hubiera ido a hablar con ellos era suficiente». «Valentina». Gloria me puso una mano en la cabeza. «Conozco a tus papás. Esto, viniendo de mí, tiene más peso que de cualquier otra persona. Estudia sin miedo. Si necesitas algo, me buscas. No me des pena». «Yo espero que del pueblo salgan cada vez más mujeres», dijo Gloria, pero sus ojos miraban más allá de mí, hacia el horizonte de los cerros, como si estuviera recordando algo. Le di las gracias y corrí a la escuela. Ese día también le conté todo a la tía Remedios. Y le dije que ya estaba resuelto. La tía Remedios aprobó lo que había hecho. Ella misma sabía que en ese momento sus palabras no habrían servido tanto como las promesas de Gloria. Porque mis padres no querían que yo estudiara para cuidar a la tía Remedios de vieja. Querían que yo estudiara para vivir algún día como la familia de Gloria. Pero yo seguía admirada. ¿Por qué manejó de noche Gloria solo por eso? La tía Remedios sonrió con suavidad. Gloria tenía una prima, 2 años mayor. Eran muy unidas. La niña era muy inteligente. Cuando iban al campo a pastorear, se escondía debajo de la ventana del aula y escuchaba la clase. Cuando yo preguntaba algo en clase, ella respondía desde afuera, en voz baja, mejor que cualquier alumno de adentro. Hizo una pausa. A los 12 años su papá la forzó a casarse con un viejo. La niña no quería. Esa noche huyó de la casa. La alcanzaron a encontrar y ella corrió más y más, desesperada. Pero era de noche, no se veía. Y el camino bordeaba una cañada. Cayó. No sobrevivió. Sus padres la enterraron ahí mismo. Yo escuché en silencio.
El peso de esas palabras me aplastaba el pecho. Desde entonces Gloria cambió. Se volvió muy callada. Pero estudiaba sin parar. Siempre primera, aunque sin hablar con nadie. Unos pocos renglones para resumir una vida entera. Y en el pueblo donde yo vivía, la muerte de una niña era tan pequeña que apenas dejaba rastro. El tiempo pasó rápido. Un año después, con mis notas constantes en el primer puesto, entré al bachillerato del pueblo sin pagar matrícula. Por fin la tía Remedios no tendría que pagar tanto. Pero mis padres, que aprovecharon la oportunidad, siguieron haciéndose los desentendidos. Si la matrícula no costaba, los gastos del internado y la manutención sí. Y ellos seguían diciéndome que me las arreglara. Yo veía cómo mamá le mandaba dinero a Tomás. Pero no había nada que esperar de ellos. En el verano tejí caña junto a Zenaida y fui guardando en secreto mis propios ahorros. Alcanzaba para los 2 primeros meses. Zenaida también sacó del fondo de su cajón los ahorros que había ido escondiendo de sus propios trabajos con la caña y me los puso en la mano. Antes de comenzar el año escolar, la tía Remedios apareció de todas formas con dinero en la mano y lo metió a la fuerza en mi bolsillo. Ernesto ya está en la universidad y se costea él mismo. En esta casa solo me queda por apoyarte a ti. Sobra, sobra. Apreté los labios y le agradecí. Di la vuelta y entré al bachillerato. Con los años y los libros fui viendo más. El mundo más grande. Aquel caserío cerrado quedó cada vez más lejos, detrás de mí. Me llenaba de ambición. Quería seguir avanzando, salir. Y quería llevar conmigo a los que habían creído en mí. Así estuve hasta que terminé primero de bachillerato. Rodrigo y yo acabamos de presentar el examen del semestre. Papá y mamá mandaron a un conocido a esperarnos a la puerta del colegio y a llevarnos de regreso a casa. Creí que solo querían que llegáramos temprano para ponernos a trabajar. Pero cuando llegué, la casa estaba adornada con flores de papel y tiras de colores. ¿Quién se casa? En ese momento, Tomás salió de la casa con una mujer del brazo. Pero el que se casaba no era Tomás. Era Zenaida. ¡Que Zenaida se casa para que su hermano tenga la plata de la boda! Eso dijimos entre chismes de las vecinas. Tomás había vuelto al pueblo hacía 2 semanas con una mujer. Y nada más llegar, le exigió a papá y a mamá la plata de la dote. Si no ponen el dinero, no me caso. Y si no me caso nunca, ¿oíste? Las vecinas imitaban con gracia la rabieta de Tomás en el patio. Mamá había entrado en pánico. Antes rechazaba pretendientes para Zenaida. Unos porque vivían muy lejos, y Zenaida no podría volver a ayudar en la casa. Otros porque tenían demasiados hermanos, y las herencias eran un lío. Pero para su hijo, ya no ponía condiciones. Al final fue la tía Remedios quien encontró una familia para Zenaida. Hablaron de lo que correspondía y todo se hizo rápido. Esa noche Zenaida me contó que si no hubiera sido por la tía Remedios, la habrían casado por unos pocos pesos con un hombre del barrio de al lado que tenía problemas en la cabeza. Al día siguiente llegaron los de la familia del novio. Fue la primera vez que vi al que sería cuñado de Zenaida. Parecía un hombre serio y sencillo, y era alguien en quien la tía Remedios había confiado. Rodrigo y yo respiramos un poco más tranquilos, aunque seguimos con miedo. Una boda sin amor, llena de transacciones. Siempre tuvimos miedo de que Zenaida no fuera a ser feliz. Pero para que ella pudiera irse con una sonrisa, la abrimos lo más que pudimos. Rodrigo le decía cuñado al novio desde antes de la ceremonia, aunque con los ojos húmedos, aguantando las ganas de llorar. Yo también sabía. Mamá no había querido tanto a Rodrigo como al primero. Rodrigo casi lo habían criado Zenaida y él. El amor que les tenía a los hermanos mayores era más profundo que el que les tenía a los padres. Por eso Rodrigo sufrió tanto. Pero Zenaida se fue con su marido, y nosotros la despedimos sonriendo. Mis ganas de escapar de esa casa llegaron a un punto que nunca habían alcanzado. Sabía que aunque Gloria le hubiera pintado el panorama a mis padres, en esa casa, cuando surgía cualquier problema, las hijas eran las primeras en ser sacrificadas. Zenaida se había ido. Antes de que yo tuviera edad suficiente, había corrido el riesgo de que me sacaran del estudio y me casaran varias veces. Por la pierna de papá, por falta de alguien que hiciera el trabajo del campo, porque Tomás necesitaba dinero para una casa, porque había una crisis económica chica en casa. Tomás se quedó con la dote de Zenaida y se casó con la mujer que trajo. Era de otra región. Cuando terminara las fiestas de Año Nuevo, los dos se fueron juntos a trabajar.
En vacaciones, yo trabajaba de día y de noche, leía en la cama con una linterna, escondida bajo las cobijas. No me atrevía a encender la luz. Mamá me regañaba. Con Zenaira fuera, la cama me quedó más ancha. El frío largo de la noche. La oscuridad que no terminaba. El estudio era el único punto de luz que yo podía agarrar. Y seguí siendo primera. El profesor jefe dijo un día que después de revisar todos los exámenes de todos los años, nunca había tenido un estudiante con mis notas. Le pedí prestados libros y materiales a sus colegas de otras ciudades. Casi reunió todos los ejercicios de los mejores colegios del departamento para que yo los practicara. Cuando había problemas que ni los profesores del colegio podían resolver, él llamaba por teléfono a maestros destacados y preguntaba. El esfuerzo tuvo su recompensa. En el año de los exámenes de estado, el colegio colgó un cartelón en la entrada. Con orgullo celebramos a Valentina Peralta, primera del municipio en el examen de estado. El profesor jefe con ese resultado fue nombrado maestro destacado del municipio, y después lo trasladaron al mejor colegio de la capital regional. El día de los resultados, el rector compró 6 cajas de voladores y los quemó en la puerta del colegio. Antes de ese momento, los chicos del colegio del pueblo llegaban lejos con solo entrar al bachillerato de la capital municipal. Lo que yo había logrado era diferente. Los directivos invitaron a papá y a mamá a subir al estrado a contar cómo me habían educado. Papá se metía la mano al bolsillo todo el rato. Ahí guardaba los 500.000 pesos de premio que el colegio me había dado. Mamá sonreía abierta y tomó el micrófono. Dijo las palabras que la tía Remedios le había enseñado para estas situaciones. Aplausos nutridos. Pero al bajar del estrado, agarró mi boletín con una nostalgia extraña. Qué bueno hubiera sido que Tomás sacara estas notas. Por esa época, la nueva cuñada ya llevaba un año casada con Tomás, y lo miraba cada vez con menos respeto. Se peleaban seguido. Ella le decía que era un inútil, que la casa era pobre, que así no iba a aguantar. Tomás, en vez de esforzarse, se ponía más quejumbroso, que el trabajo era duro, que la cuñada era materialista, que la gente era cruel. Cuando me llegó el dinero del premio, mamá ya estaba pensando en cómo buscarle a Tomás un tiquete para que volviera. Papá apretó el dinero. Él lleva años trabajando afuera. ¿Le ha mandado un peso a la casa? ¿Para qué le compró el tiquete? ¿Porque este chico inútil no pudo ni en ese bachillerato de pacotilla? Esta niña sí me trajo plata estudiando. Mamá bajó la cabeza. Aunque mimara al mayor, el marido era la autoridad. No le respondía. En ese momento me di cuenta de que papá siempre había visto el favoritismo de mamá. Y ese día fue la primera vez en mi vida que papá me elogió. Cuando salieron los resultados del examen de estado, me desplomé. No fue emoción ni alegría. Fue el cuerpo que cedió. La tensión de años soltándose de golpe. La vista se me puso negra y caí. Cuando desperté, estaba en el puesto de salud del pueblo. La tía Remedios dijo que me había cargado en la espalda desde el auditorio del colegio hasta allá, porque yo me había desmayado antes de que terminara la ceremonia de premiación. El médico dijo que era estrés acumulado, falta de sueño y mala alimentación. Me dio unos medicamentos y me mandó a descansar. Roja de vergüenza, mordí el labio y pregunté: ¿Vio a mis papás? La pregunta era por el dinero. El premio lo tenía papá, y había que pagar la consulta. La tía Remedios leyó mi apuro sin que yo dijera nada, y me puso la mano en el pelo. Valentina, ya pagué yo. No te preocupes. Cuando volví a la casa, mis padres ya habían llegado. Sabían que yo me había desmayado. Y aún así se habían ido con el dinero. ¿De qué tenías miedo? La Remedios estaba ahí. ¿Iba a abandonarte? Y tú te ves muy afectada con un diploma y un par de aplausos. Eso no es nada. Eso era lo que mis padres tenían para decirme. Pero después llegó una buena noticia. Aunque en el examen de estado solo había llenado los formularios para el colegio de la capital regional, los mejores colegios del departamento tenían cupos de reserva para captación de talentos. Después de ver los puntajes, uno de los mejores colegios de la capital del departamento me ofreció cupo con matrícula completa gratuita. La capital del departamento. Un lugar al que yo nunca había ido en mi vida. Pero ese año, Ernesto ya había terminado la universidad y estaba trabajando allá. La tía Remedios dijo que ir a estudiar allá era una bendición. Ernesto podría estar pendiente de mí. Antes de comenzar, fui a ver a Zenaida. La encontré con el vientre abultado, ocupada en la cocina. Su marido llegó del campo,
vio eso y se molestó más que yo. Que ya está a punto de parir. ¿Por qué no descansa? Le quitó la cuchara con mucho cuidado, la acomodó en una silla y cocinó él mismo. Con más habilidad de la que yo esperaba. La felicidad de los ojos de Zenaida era real. La tía Remedios le había escogido a alguien bueno. Al despedirme, Zenaida me dio algo. Iba a hacerte unos zapatos, pero hace tanto que no te veo que ni sé qué número calzas. Entonces te cosí una bolsa nueva para los libros, para el bachillerato. Zenaida no sabía muchas palabras elegantes. Solo quería que yo estudiara y saliera adelante. Ya desde el bachillerato, yo usaba morral, como todos. Y la tía Remedios me había comprado uno nuevo. Pero se me aguaron los ojos. Tomé el regalo que Zenaida me había cosido para la despedida. Zenaida me acarició la cabeza, aunque yo ya fuera más alta que ella. De pronto recordé cuando de niña, el primer día de clases, mamá me había dado una bolsa de plástico negro, y yo me había puesto a llorar. Zenaida había estado ahí, a mi lado, con una cara de arrepentimiento más profunda que la mía. Debí haber pensado en eso antes. Debí haberte preparado algo. 9 años después, todavía se acordaba. La bolsa que cosió Zenaida era de tela gruesa y buena. Las puntadas eran pequeñas y apretadas. La usé durante muchos años. La capital del departamento. Por primera vez entendí de verdad lo que significaba la expresión ciudad que nunca para. La primera vez que vi tantos edificios juntos, las mujeres de traje y los tacones repicando en el piso brillante, y yo, que no encajaba en ninguno de esos cuadros. El primer día de clases llegué con mi bolsa de tela, con ropa que no me quedaba del todo bien y los zapatos un poco despegados por la suela. Detrás de mí escuché risas bajas. Todo el mundo traía ropa nueva y maletines de moda. Me ardió la cara. La tía Remedios me había comprado ropa. Pero como ese día había que cargar cosas al dormitorio y recoger libros, no quise estrenar para no arruinarla. Un compañero que pasó a mi lado se tapó la nariz sin querer. La vergüenza me llegó hasta la garganta. Quise explicar que solo estaba vieja, no sucia. Que la ropa la había lavado muchas veces. Pero lo que pasó después no me dejó tiempo para esas preocupaciones. Porque yo, que siempre había sido primera, entré al colegio nuevo, y en el examen de ubicación quedé en el puesto 120 y tantos. El examen de ingreso no solo cubría el contenido del bachillerato que yo había visto. También tenía preguntas del nivel de 1º, e incluso temas de enriquecimiento que iban más allá del currículo. Los profesores usaban esos resultados para saber de dónde venía cada estudiante. En la oficina, el director de grupo revisó mi boletín con el ceño fruncido. ¿Tú eres la primera de tu municipio? ¿No estudiaste en vacaciones? Yo tenía las manos cruzadas detrás de la espalda, apretándolas sin darme cuenta. Las palmas con callos y cicatrices viejas se rozaban entre sí, con ese dolor fino y constante. Todas las vacaciones me las había pasado tejiendo caña en la casa, porque mamá no me dejaba salir. Rodrigo me había dejado sus libros para que yo me adelantara en el contenido del nuevo nivel. Pero de día mamá no me dejaba abrirlos. De noche los leía escondidas debajo de las cobijas. Pero el ojo se me fue deteriorando. Y no me atrevía a leer mucho de noche. Si me ponía gafas, eso costaba dinero y me iba a afectar en clase. Así que había decidido compensar cuando llegara al colegio. Pero ahora me quemaba por dentro el arrepentimiento. El director de grupo no me dijo más. Solo me advirtió. Si para el final del semestre no estaba entre los 50 primeros, el siguiente semestre no seguía siendo exenta del pago de matrícula. La exención era la política del colegio para incentivar a los mejores estudiantes. Eso me dio más urgencia todavía. Cada vez que pensaba en las vacaciones perdidas, me moría de rabia. Pero la rabia no servía. Solo había un camino. Tenía que subir las notas. Si caía, era el abismo. Me enterré en los libros. Mañana y noche iba y venía entre el salón y el dormitorio, con la bolsa de tela de Zenaida colgada del hombro. Las luces del salón se apagaban a las 10 de la noche. Las del dormitorio, a las 10:30. Pero las del lavamanos del pasillo podían dejarse toda la noche. Lo único era que necesitaba toser cada 30 segundos para que el sensor no apagara la luz. Claro que también organizaba mi descanso. Estudiaba hasta las 2 de la madrugada y me iba a dormir. Me despertaba antes del amanecer.
Casi no hablaba con nadie porque me parecía un gasto de tiempo. Mis compañeras de cuarto me encontraban rara, una especie de bicho inusual. Pero como decía la tía Remedios, gracias a la cabeza que el cielo me había dado, subir las notas para alguien que había sufrido tanto no era el obstáculo más difícil. Al finalizar el semestre, ya era una de las 30 primeras. Cuando mis resultados eran normales, las mismas compañeras que se burlaban de mi radeza empezaron a decir que era especial. Lo que antes era encierro se volvió determinación. Los comentarios cortantes se volvieron halagos. En los 3 años de bachillerato, volví poco a la casa. En esos años pasaron muchas cosas. La cuñada se hartó de Tomás y se fue. Tomás siempre le pedía dinero a la familia. Él y papá peleaban sin parar. Mamá le pasaba plata a escondidas a Tomás. Cuando papá lo descubría, había golpes. Papá fue a una fiesta del vecino. Volvió borracho de noche. Tropezó en la oscuridad y se rompió la pierna. Justamente en el mismo hueso que se había fracturado antes. Quedó cojo para siempre. Zenaida y su marido se trasladaron al pueblo y abrieron un restaurante pequeño. Les fue bien. Mamá le pidió dinero a Zenaida. El marido de Zenaida la echó con malas palabras. La tía Remedios pidió traslado y se fue a dar clases a la capital regional. Esos años, como el colegio y la tía Remedios me pagaban los gastos, casi no tuve contacto con mi familia, y mis padres tampoco me buscaban. Tenían miedo de que yo les pidiera plata. Pero cuando terminé el examen de bachillerato y salí a la calle, me sorprendió ver a mis padres esperando afuera del colegio. ¿Esperándome a mí? Sacudí la cabeza. Imposible. Prefería pensar que estaban recogiendo botellas. Pero cuando salí por la puerta del colegio, ellos se acercaron. Mija, ya terminaste. Eso es muy importante. ¿Qué cansancio habrás tenido? Papá me dijo eso, y yo lo miré como si estuviera viendo un fantasma. Uy, ¿para qué dice eso? La niña acaba de salir y estará cansada. Mejor vámonos a la casa. Mamá se acercó a tomarme de la mano. Yo la retiré sin hacer aspaviento. Les dije que iba a llamar por teléfono. Encontré la cabina al lado y llamé a la tía Remedios. Unos días antes del examen, la tía Remedios no había podido venir, pero le había pedido a Ernesto que me llevara leche, pan y fruta al colegio, para que no me fuera a faltar nada. Después de terminar el examen, siempre había que avisarle para que estuviera tranquila. En cuanto contestó, escuché una voz débil al otro lado. Estaba haciendo un esfuerzo visible por sonar animada. Le pregunté qué le pasaba. Hasta que el ruido de fondo de una enfermera la delató. Me dijo que era una cosa sin importancia, que en unos días salía del hospital. A propósito, ayer me llamó tu mamá para saber dónde ibas a presentar el examen. Dijo que iba a buscarte al salir. ¿Te encontró? Le dije que sí. Miré hacia fuera de la cabina. Mamá me estaba mirando. Le pregunté en qué hospital estaba. Dijo que no era necesario que fuera, que en 2 días salía, que mejor fuera directamente a su casa. Había gente esperando el teléfono. Nos despedimos rápido. Esa fue la primera vez que vi a mis padres ocupados en algo que tuviera que ver conmigo. El examen terminaba, y eso significaba graduarse. Había que recoger las cosas del dormitorio. No podía seguir viviendo allá. Así que mis padres vinieron a ayudarme a cargar los bultos. Hasta mis compañeras de cuarto dijeron que qué lindos padres, que habían llegado corriendo apenas terminó el examen. Sí, ojalá todo eso fuera de verdad. Si al llegar a la casa no hubiera encontrado a Tomás, tal vez no habría notado el engaño. Pero al llegar a la casa vi a Tomás. Y a su cuñada, de quien se decía que se había ido, con el vientre inflado sentada en la silla de mimbre del patio. Tomás le pelaba maíz en un montón y le hacía aire con un abanico de palma. ¿Y el ventilador? Tomás no se molestó. Fue mamá, que acababa de entrar, quien se alteró. Tiró los bultos al suelo, jaló a Tomás aparte. No soportaba ver a su hijo atendiendo a otra persona. Tomás le rechazó la ayuda. A Fátima no le sienta bien el ventilador, el aire es muy fuerte. La miró de reojo y arrugó los ojos. Esta casa, sin aire acondicionado. ¿Cómo vamos a aguantar el verano? Total. Dentro de 2 días me la llevo a la capital del municipio. Ustedes ponen la plata. Alquilan un apartamento con aire. Mejor ambiente para mi hijo. Yo todavía no entendía bien qué estaba pasando.
Pero recordando la escena de mis padres cargando mis maletas, no pude quedarme callada. ¿Tiene manos y pies y no sabe ganarse la vida? Si la casa no le gusta, ¿para qué volvió? Tomás me escuchó y se encendió de inmediato. Dentro de la casa nunca había podido con nadie de afuera, pero en familia era el rey de los dominantes. Valentina Peralta, cuida lo que dices. Se levantó con la mano levantada para bofetearme. No sé si fue por los años de convivencia con compañeras que no se dejaban de nadie, pero yo había cambiado mucho. Si antes, con Tomás, me habría encogido en silencio, ahora di un paso adelante. Tenía toda la disposición de enfrentarlo. Pero mamá me agarró a mí, y papá no se metió. Al final fue la cuñada Fátima la que barrió la escena con una mirada y se dirigió a Tomás. Ya, que acaba de llegar. Deja que mamá le dé de comer algo a Valentina primero. Tomás recordó algo y se puso a apurar a mamá para que cocinara. Yo fui como siempre, por inercia, a sentar al fogón. Mamá sacó un plato de sopa y me dijo que comiera caliente. Yo fingí que todavía estaba molesta por el asunto del favoritismo de hacía un rato. Hice un gesto brusco con la mano y le dije: ya sé, ya sé. Ve a atender a la cuñada mejor. Si no, Tomás va a buscarme pelea. Y dicho eso, sorbí un poco. Esperé que mamá saliera tranquila. Y cuando no había nadie miré hacia el corral que quedaba al lado de la cocina. En 5 segundos vacié el plato en el comedero del cerdo. 5 minutos después estaba recostada en la silla de mimbre de la sala, dormida. O eso parecía. ¿Valentina? Mamá asomó la cabeza con cautela. Como no respondí, llamó hacia afuera. Tomás, dile a ese muchacho que venga. Ahí estaba. Había estado a punto de dejarme envolver por ese pequeño gesto de atención de mis padres, pero ese calorcito era solo la trampa que habían tejido para conseguir lo que querían. No tardé mucho. Escuché pasos que se acercaban desde afuera. Señora Beatriz. Una voz de hombre con un acento campesino muy marcado. ¡Ay, no me llame señora, que ya casi hay que cambiar ese saludo! Era la voz de mamá, cálida y zalamera. ¿Para qué hablar aquí? Pasen adentro. Tomás apuró las palabras con ansiedad. Claro, la pieza de la niña es esa. Dijo eso y escuché el chirrido de la puerta. La estaban cerrando. El corazón me latió más rápido. ¿Por qué tardaba tanto ese fogón? Toqué el bolsillo del pantalón. Ahí estaba el aerosol antiagresión que me había regalado una compañera de cuarto. Ya tenía claro lo que iba a hacer si llegaban a intentar algo conmigo. ¡Se está quemando la cocina! ¿Cómo se está quemando? En ese momento se oyó la voz de Tomás desde el cuarto vecino. ¡La cocina prendida! La casa se revolvió. Todos corrieron a apagar el fuego, incluido el hombre de aliento a pescado podrido que había estado doblado sobre mí. Abrí los ojos. Rodeé la casa por el otro lado y salí corriendo. Corrí mucho tiempo, hasta que oscureció. A tientas, llegué al restaurante de Zenaida en el pueblo. Mis padres ya habían pasado antes, me dijo ella. Yo todavía tenía el cuerpo temblando. De no haber sido porque Zenaida me contó de antemano lo que mamá le había preguntado al marido de Zenaida antes de su boda, si era necesario el somnífero, quizás yo nunca hubiera pensado que mi propia familia podía llegar a esos extremos. En nuestra región era común el machismo extremo y los matrimonios arreglados. Siempre había chicas que se resistían. Pero mientras el hecho estuviera consumado, la vergüenza social hacía que la mayoría callara y siguiera adelante. Pero aunque mis padres me hubieran tratado mal toda la vida, nunca imaginé que usarían un método así. Primero con Zenaida. La casaron a la fuerza para sacarle plata a cambio de su vida y financiar la boda de su hijo adorado. Ahora conmigo. Para lo mismo, otra vez por Tomás. Zenaida me preguntó cómo había logrado escapar. Le conté que cuando fui a sentarme al fogón, hice a propósito un nido de brasas en la leña. Calculé el tiempo. Si llegaban a hacer algo, iba a incendiar la casa. Zenaida frunció los labios. Era evidente que a ella también le daba escalofrío pensarlo. Valentina, aléjate de esa casa para siempre. Asentí. Ya lo había decidido. Zenaida llamó a la tía Remedios por teléfono. Esa misma noche, Ernesto salió de la capital regional y vino a buscarme. La tía Remedios todavía no había salido del hospital. Me fui directamente a acompañarla allá. Mamá llamó innumerables veces a la tía Remedios para saber dónde estaba yo. Con dulzura primero,
Y con insistencia después. La tía Remedios estaba furiosa. Había creído que cuando mis padres me fueron a buscar al colegio, era una señal de que habían cambiado. No podía creer que hubieran tramado algo así. Mamá quería ir a buscarme directamente a donde la tía Remedios. Pero la tía Remedios estaba hospitalizada en la capital regional. Había varios hospitales allá. Y mis padres nunca habían averiguado ni en cuál estaba. Mamá empezó a hablar mal de mí por todo el pueblo. Después, una señora del mercado le preguntó a Zenaida: ¿Tu hermana pequeña es la que después del bachillerato se olvidó de sus papás? Eso enojó a Zenaida. Supuso que sus padres habían estado contando su versión a los vecinos. Zenaida, que en todos esos años junto a su marido había cambiado mucho de carácter y ya no era la que se dejaba, se paró en la calle y delante de todos contó la verdad, que la habían vendido a ella, que intentaban vender a la pequeña, que apenas salió del examen la esperaban en la puerta y la drogaron para casarla a la fuerza con un hombre. La gente en la calle se quedó sin habla. ¿Cómo puede haber padres así? También salieron vecinos que conocían la historia y la complementaron, que era por ese hijo inútil que nunca dio la cara, que por él habían exprimido a las dos hijas. Todos se indignaron. Dijeron que los padres eran unos egoístas terribles, que habían chupado la sangre de la hija mayor y ahora de la pequeña. Claro, también hubo gente que se puso del lado de mis padres, que para qué tanto estudio, que yo era una ingrata, una desagradecida, que cómo no retribuía a los que me habían criado. Y también que no había que mandar a las chicas a estudiar, que cuando aprendían mucho ya no las podías controlar. Por supuesto que esa parte no me importaba en absoluto. Además, Zenaida fue juntando los pedazos del rompecabezas entre las conversaciones del pueblo. Lo que realmente había pasado era esto. Después de que Tomás y Fátima se separaron, Fátima descubrió que estaba embarazada. Volvió con la barriga y le dijo a Tomás: «Si quieres este bebé, cómprate un apartamento en la ciudad. De lo contrario, aborto y divorcio». Para comprar un apartamento, Tomás no tenía un centavo ahorrado. La familia tampoco. Así que mis padres, Tomás y Fátima, todos pensaron en mí. Yo estaba a punto de graduarme. Y Gloria Fuentes, años antes, me había dicho que cuando terminara el bachillerato podía ir a trabajar con ella. Entonces mamá, con el pretexto de casarme con alguien bien educado y de buenos ingresos, fue seleccionando pretendientes en el pueblo. El único criterio: ¿quién pagaba más en la dote? El hombre que llegó ese día a la casa fue el ganador. Le habían pedido 80 millones de pesos. Antes de verme, ya había dejado 40 de anticipo. Los otros 40 después de la boda. Y mamá, dando vuelta a esa plata, le había pagado la cuota inicial del apartamento a Tomás en la capital municipal. Ahora yo había huido. La boda no se hizo. Ese señor quería su dinero de vuelta. Y la familia no tenía cómo devolverlo. Por eso necesitaban que yo volviera y me casara cuanto antes. El día en que salieron los resultados de admisión a la universidad, yo seguía en el hospital. Hacía calor. El ventilador de la habitación giraba sin parar. Yo dormitaba apoyada en la cama de la tía Remedios. La tía Remedios me abanicaba despacio con un abanico de cartón. La señora de la cama de al lado, aburrida, le hacía conversación en voz baja. ¿Cuántos años tiene su hija? ¿Cómo le fue en el estudio? ¿Ya presentó el examen de bachillerato? ¿A qué universidad aspiraba? Con lo cariñosa que es, seguro que le fue bien. La tía Remedios respondía con amabilidad. Sus palabras estaban llenas de orgullo. Y no negó en ningún momento que yo fuera su hija. En ese momento sonó el teléfono de la tía Remedios. Al otro lado, la voz del director de grupo del colegio. El nervio me recorrió el cuerpo. Había fingido estar dormida. Me encantaba quedarme así, apoyada al lado de la tía Remedios mientras ella me abanicaba. En ese gesto cabía todo el amor que yo no había tenido de niña. En el colegio habían dejado el teléfono de la tía Remedios como contacto de emergencia. Calculando los tiempos, ese momento era cuando debían salir los resultados. Señora, familia de Valentina Peralta. ¡Felicitaciones! Valentina fue admitida a la universidad pública. La tía Remedios se emocionó tanto que casi se le cae el teléfono. Le di las gracias al director de grupo muchas veces. Tardó un buen rato en colgar. Sonriente, le dijo la señora de la cama de al lado: «Se lo debo a usted que me dio tan buena energía. Mi hija sí entró». Después me tocó la mejilla suavemente.
¿Sigues fingiendo que duermes, pilluela? ¿Entraste a la universidad? Fui a recoger el documento de admisión al colegio. No podía imaginar que en la puerta me esperaban mis padres. O mejor dicho, no me habían encontrado en ningún lado, y llevaban días vigilando la entrada del colegio. Mamá salió de un lado y me agarró la mano. Me quería llevar de vuelta a la casa. Si no vuelves, tu hermano va a perder todo. La gente en la calle me miraba extrañada, como si yo fuera la culpable de algo imperdonable. No me importó. Me fui a fondo. ¿Me estás amenazando de muerte? Hace 6 años vendiste a Zenaida. Le sacaste la dota y se la diste a tu hijo para que se casara. 6 años después haces lo mismo. Para casarme con ese hombre inmundo, me drogaron en mi propia casa. Otra vez por la dote. Otra vez por tu hijo preferido. Porque tu hijo no sirve para nada y no tiene con qué comprar casa. Su señora quiere divorciarse. Y entonces me lo cargan a mí. ¿Qué te he pedido yo alguna vez? Estudié desde primero de primaria hasta hoy. Ustedes no pusieron un peso. Todo lo pagó la tía Remedios. Cuando terminé el bachillerato del pueblo y me enfermé, me ganaron una beca. Y ustedes se llevaron esa plata y se fueron. Me quedé en el hospital sin poder pagar. No les pido que no me quieran más que a él. Solo les pido que me traten como a una persona. ¿Eso es tanto pedir? Yo hablaba y no podía evitar que los mocos y las lágrimas salieran solos. Después pensé que era porque era joven, y todavía dejaba que esa basura me afectara. Pero funcionó. La gente alrededor se fue acercando. Alguien que no aguantó más sacó el teléfono y me preguntó si quería que llamara a la policía. Otro padre, que estaba acompañando a su hija a recoger el documento de admisión, ya no pudo más, y le gritó de todo a mis padres. Y alguien me miró con los ojos de ¿cómo se puede hacer eso? Forzar a una chica que había sacado los mejores puntajes del departamento a que se casara para salvar al hermano inútil. Hay que estar muy mal de la cabeza. Mis padres, por más cuero duro que tuvieran, no podían soportar esa escena. Se fueron con la cola entre las piernas. Un momento. ¿Los mejores puntajes? La gente cayó en cuenta. El colegio llevaba semanas con la foto de Valentina Peralta en el cartelón de la entrada. Mejor puntaje de todo el departamento en las pruebas de estado. La prensa y hasta una cámara de televisión, que estaba ahí recogiendo notas de los graduados, escucharon lo del mejor puntaje del departamento y vinieron corriendo. Al final, esa historia espantosa de familia se convirtió en noticia. Yo había leído alguna vez: la sociedad tiene 3 espadas para doblegar a las personas: la ley, la opinión pública y la moral que cada uno lleva dentro. Las 2 primeras pueden combatirse con estrategia. La estrategia es el único recurso del débil contra el fuerte. Aunque yo sentía que mis padres eran fracasados como seres humanos, dentro de esa familia seguían siendo la autoridad. Ignorantes, torpes, egoístas, ciegos. Pero en ese pueblo cerrado y en esa mentalidad atrasada, incluso unos padres como ellos seguían siendo la ley de la casa. El pensamiento conservador siempre creyó que los padres tienen el poder de decidir el destino de los hijos. Pero cuando esta historia llamó la atención pública, el equilibrio de fuerzas cambió. Primero vino el alcalde de la ciudad a entregarme una beca y una ayuda económica. Después el gobernador del municipio, el alcalde del barrio, incluso el representante de la JAC, vinieron a darme diferentes reconocimientos y apoyos. Después de la pelea con mis padres, no volví. Pero según me contaron, el alcalde del municipio, el del corregimiento y el del barrio se turnaron para ir a la casa de mis padres a darles una clase de educación cívica. Mis padres eran retrógrados e ignorantes, pero le tenían terror a las autoridades. Cuando los líderes hablaron, de verdad dejaron de buscarme. Además, algunas señoras y profesionales que me vieron en la noticia me buscaron para ofrecerme orientación legal o psicológica. Y dijeron que si había otras chicas en situaciones familiares parecidas, podíamos buscarlas juntas. También hubo una línea de atención que me pasaron para casos de violencia de género, orientación familiar y protección de mujeres y niñas. Hay más cosas buenas en el mundo que malas. Hay mucha gente dispuesta a ayudar. Solo que era una lástima. Cuando éramos niñas, a Zenaida y a mí nunca nos enseñaron dónde buscar ayuda. En esa mentalidad conservadora y cerrada, cuando forzaban a Zenaida a casarse, la tía Remedios solo pudo hacer lo que hizo: buscarle el mejor marido posible dentro de lo que había. El sufrimiento que se ve
es el que más fácil se atiende. El que se esconde en las paredes de una casa, nadie lo ve. Tenía que volver una vez más. Para entrar a la universidad, quería trasladar el documento de identidad a la nueva ciudad. La tía Remedios quería acompañarme. Yo le dije en broma que no se preocupara, que ahora tenía autoridades que me respaldaban, y de verdad salió todo muy tranquilo. Ni siquiera vi a mis padres, ni a Tomás, ni a Fátima. Después me dijeron que Fátima había tenido el bebé antes de tiempo. Era niño. La semana en que yo fui, toda la familia estaba en el hospital. En septiembre agarré mis cosas desde la casa de la tía Remedios y salí. Ahí empezaba el nuevo camino de mi vida. A partir de ahí, todo se abrió. Como cuando un horizonte que siempre estuvo nublado de pronto aparece limpio. Aunque vivía lejos, siempre llegaban noticias del pueblo. Y más todavía después de que la historia salió en los medios. Zenaida y yo hablábamos seguido, y ella no podía evitar comentarme lo que iba pasando. El bebé de Tomás y Fátima era varón. Pero con las deudas del apartamento y el señor que venía cada 2 o 3 días a reclamar su dinero, Fátima no aguantó más y otra vez peleó por el divorcio. Sin más opciones, Tomás, para retenerla, se prometió de nuevo trabajar duro. Se fueron los dos a otra ciudad a buscar trabajo. Dejaron al niño con mis padres. Al principio, mis padres estaban contentos de cuidar al nieto. Pero el niño fue creciendo, y cuanto más crecía, menos parecía Tomás. Y tampoco parecía Fátima. El chisme del pueblo es implacable. Alguien dijo que Fátima, en la época en que andaba peleada con Tomás, se maquillaba mucho y salía mucho. Que quizás ese hijo no era de Tomás. Mamá empezó a dudar. Cuidaba al nieto con menos cariño. Las llamadas con Fátima se volvieron tensas y llenas de indirectas. Mamá incluso le preguntó a Zenaida si sabía en qué clínica de la ciudad podían hacer pruebas de paternidad. Antes de que mamá pudiera ir a averiguar, salió un día al campo a trabajar y dejó a papá cuidando al niño. Pero llegaron unos vecinos a invitar a papá a jugar dominó, y el niño se había dormido, así que papá salió un momento. Cuando volvió, el niño se había caído de la cama y dado con la cabeza en un ladrillo del piso. Ya no respiraba. Fátima escuchó la noticia y se desmayó al instante. Tomás volvió y destrozó la casa entera de una rabieta. Gritó que rompía con sus padres para siempre. Que el hijo adorado amenazara con abandonarlos fue más de lo que mamá pudo soportar. Con el marido hecho un inútil desde la pierna, mamá esa noche perdió la cabeza. Aunque según la versión del pueblo, Rodrigo me contó después que Tomás no estaba tan destrozado por la muerte del niño como parecía. Aprovechó el momento para exigirle plata a sus padres como compensación. Con esa plata se fue con Fátima. Pero Fátima cogió ese dinero y desapareció. El niño sí era de Tomás. Pero Fátima tenía su propia historia oscura. Esto lo supimos porque apareció en una nota periodística junto a otro hombre. Fátima había sido estafadora matrimonial. Engañaba a hombres para robarles el dinero. El otro hombre de la foto era su hermano. Era él el cerebro de todo. El dinero que Fátima sacaba de sus matrimonios fraudulentos iba todo al hermano. Cuando el hermano cayó preso, Fátima dejó de estafar. Cuando conoció a Tomás, él la conquistó tanto que ella quiso intentar una vida normal. Pero con el tiempo fue viendo de qué familia era Tomás. Igual que su hermano. Vago, aprovechado, egoísta, que chupa sin dar nada a cambio. Así que decidió irse. Lo que no esperaba era quedar embarazada. El bebé murió. El hermano salió de la cárcel. Y volvió a buscarla para seguir el negocio. El dinero que Fátima sacó de la última pelea con Tomás terminó en manos del hermano. Fátima fue arrastrada a otro matrimonio de engaño. Y en esa boda, algo se rompió adentro de ella. Le clavó un cuchillo a su propio hermano. Se entregó a la policía ella misma y contó todo lo que había hecho. Tomás, cuando escuchó eso, se enloqueció. Era muy egoísta, pero parece que de verdad la quería. Rodrigo se graduó de la universidad. Era brillante, y desde la carrera ya había ganado su primer dinero escribiendo software. Cuando se graduó, ya tenía una empresa pequeña montada en la capital del departamento. Con los años, mis padres envejecieron. Cada vez más perdidos, cada vez más sinvergüenzas. El hijo mayor estaba loco. El segundo vivía lejos y no contestaba el teléfono. Papá convenció a Zenaida de que ella era la más bondadosa. Se instaló directamente en el pueblo y todos los días llevaba a mamá y a Tomás al restaurante a comer. A veces hacían escándalo y espantaban a los clientes. Antes el marido de Zenaida se hacía el duro y servía de freno. Pero con 2 personas fuera de sí,
No había manera. Pusieron denuncias varias veces, pero la policía decía que eran problemas de familia y que arreglaran entre ellos. Entonces Rodrigo apareció. Una noche empacó a Zenaida, a su marido y a sus hijos con todo y bultos y los trajo a la ciudad. El restaurante de Zenaida ya lo había vendido en silencio semanas antes. Cuando amaneció, mis padres no encontraron a nadie. Rodrigo consiguió una cafetería dentro del parque empresarial de su empresa para que Zenaida la manejara. Los ingresos siempre serían mejores que en el pueblo. Y lo más importante, lejos de esa basura. Si la ley exigía aportar algo para el sostenimiento de los viejos, se mandaba el mínimo que la ley pedía y ya. Yo hice la maestría, después el doctorado. La tía Remedios se operó ese año y pidió la pensión por enfermedad. Después Ernesto se casó, tuvo hijos. Ella se fue a vivir con él en la capital regional. Salía a bailar con las señoras del barrio. Organizó una clase de alfabetización para adultas mayores del barrio. Cuando le preguntaban cuántos hijos tenía, siempre respondía: 2, un hijo y una hija. Y sacaba orgullosa mi foto. Mi hija es doctora. Aunque yo muchas veces le corregía que todavía no me había graduado, pero a ella le gustaba decirlo así, que así fuera. Cuando presenté la defensa del doctorado, la invité a ella y a Zenaida al acto. Mi tesis era sobre la protección de los derechos de las mujeres en la Colombia contemporánea. En los agradecimientos tomé prestado el inicio de una colega. Recorrí caminos muy largos, soporté muchas cosas duras para poder poner este trabajo ante ustedes. Cuando aún estaba en el vientre de mi madre, estuve a punto de no nacer por ser mujer. Cuando era muy pequeña, una fiebre que pareció insignificante casi me lleva. Porque era mujer, me negaron el derecho al estudio. Porque era mujer, mis padres me trataron como mercancía de intercambio. Nací porque era útil como herramienta. Fuera de eso, el mundo no tenía ninguna expectativa puesta en mí. Aún así, por fortuna, por una gran fortuna, tuve la ayuda de otras mujeres. La ayuda de todos los que valoran y respetan a las mujeres. Caminé por lugares oscuros y llenos de piedras. Y aquí estoy hoy. Mirando atrás, parece una pesadilla de la que desperté. Tuve suerte. La noche más larga también termina. Rompí la oscuridad. Y me convertí en luz. Hoy, a punto de doctorarme, estoy llena de fuerza. En este momento, parada aquí, hago una promesa. Seguiré adelante sin cambiar lo que soy. Con la fuerza de las mujeres, ayudaré a otras mujeres. El camino es largo, pero quienes caminan, llegan.